buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa, y hoy les vamos a hablar de actualidad jurídica y de temas jurídicos en general, porque si la pasada semana les hablábamos de esa sentencia, la sentencia de la manada, que como saben ustedes ha revolucionado a toda la sociedad española que se ha echado a la calle a protestar por ella, pues es una sentencia que está pendiente de ser recurrida. Hoy vamos a hablar de los recursos, vamos a hablar de cómo podemos utilizar esta herramienta jurídica, qué posibilidades tienen de prosperar, qué clases de recursos existen y, bueno, pues sobre todo con qué se pueden encontrar ustedes si presentan un recurso o recurren una decisión, una sentencia judicial. Comenzamos ya, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre, por invitarnos. Bueno, decíamos que la pasada semana terminábamos el programa diciendo que seguramente nos tocará hablar durante más tiempo de la manada, porque esa sentencia judicial, esa polémica sentencia judicial va a ser recurrida y al hilo de esto a mí me gustaría, a veces hablamos de recursos como una segunda oportunidad, ¿no? Hemos perdido y no nos conformamos con ese resultado. Dicho así de una forma muy sencilla, no nos conformamos y pensamos que tenemos un argumento más o varios argumentos más para que podamos añadir para convencer a otro tribunal de que estamos en lo cierto. Algo así, ¿no, Pedro? Sí, correcto, y es una cierta obsesión de la gente con este tema de los recursos, vamos, es constante, ¿no? Y es constante en el sentido de querer llevar los recursos hasta el final, pero hasta el final, de gente que te viene y te dice, no, esto, que has visto los medios de comunicación, la televisión, esto lo quiero llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y claro, bueno, no sé, las cosas que pueden llegar allí son muy limitadas. Muchos te vienen, no, esto ya he perdido todo, consultas que te vienen al despacho, gente que llama y viene aquí a preguntar por un asunto, ya lo he perdido en todas las instancias, pero quiero ir al Tribunal Constitucional. Y claro, son recursos muy limitados y de posibilidades de prosperar muy baja. Yo diría, lo primero de todo es que hay que cuidar bien los asuntos en la primera instancia. Es decir, es misión del abogado, pero es misión también del cliente suministrar toda la información, contarle todo, contarle la verdad también. Claro. Estamos hablando sobre todo de casos penales, también de casos civiles, pero que le cuentes la verdad, porque si no le cuentas la verdad a tu abogado, después no vas a saber cómo poder contrarrestar las pruebas que puedan venir por el otro lado. Claro. Y luego una cosa muy importante y que la gente no toma en consideración, que es aportar todas las pruebas directamente en primera instancia, porque la segunda instancia no está para aportar pruebas nuevas y no es para celebrar un juicio nuevo. La segunda instancia, tanto en civil como penal, se va a tramitar por escrito y no vas a poder aportar nuevos documentos salvo circunstancias muy excepcionales. Documentos que sean nuevos, bueno, si son nuevos de verdad, me refiero, si son nuevos porque han surgido con posterioridad en relación a hechos posteriores que puedan producir incidencia en el pleito. Puedes decir que no los conocías con anterioridad, pero ya te estás empezando a enredar. Por eso es muy importante, cuando se presenta una demanda y cuando se contesta una demanda, aportar todas las pruebas necesarias. Y luego ya, cuando intentamos corregir con un recurso un trabajo que no se ha hecho bien, eso no es tan fácil. Y digo un trabajo que no se ha hecho bien, bueno, ha podido ser algún abogado que no lo haya hecho bien, por supuesto, porque todos podemos cometer errores. Ha podido ser una falta de coordinación con el cliente, ha podido ser que el cliente no ha aportado la documentación necesaria, pero claro, ya vas a corregir algo que no debería, igual que no debería haberse perdido, y puede ser demasiado tarde ya, porque claro, a mí me ha traído mucha gente después de celebrado el juicio. Claro. Dice, no, es que he visto lo que ha dicho, pues se me ocurre, digo, bueno, pero ¿no podías pensar que fuera a ir por ahí los argumentos, o no sabías que eso lo tenía? Es que ha aportado estos documentos y entonces pues resulta que ahora el otro día tuve un juicio de divorcio, por ejemplo, y después del juicio de divorcio, a las 2 semanas,
ya celebrado el juicio me llaman, no, es que he averiguado que tenía otra cuenta corriente porque resulta que tenía un extracto de cuenta en otra entidad distinta de los que hemos aportado. Bueno, pues es too late, demasiado tarde, es decir, ya Claro. son cosas que no puedes corregir. Los recursos, como digo, no es para celebrar un nuevo juicio. En un recurso, y esto mucha gente no lo acaba de entender o no lo asimila o no lo sabe, en un recurso no se vuelve a citar a las partes, no vuelves a practicar pruebas. Las únicas pruebas que teóricamente podían practicarse, y es excepcional, es si tú has pedido alguna prueba en primera instancia, te la han rechazado, Claro. o no ha podido practicarse por causas que no sean imputables a ti. Un testigo que no ha podido comparecer, bien, pero son casos raros, infrecuentes, en Sí. el 95 o el 99% de los casos. Los recursos se resuelven sin recibimiento a prueba. Y estos recursos se tramitan además por un trámite escrito. Entonces existe mucho esta creencia en lo divino del recurso y lo extraordinario del recurso, que nos va a solucionar todo. Y este abogado que es muy malo porque me lo ha llevado fatal, pues yo lo voy a arreglar con otro que sabe más y me va a arreglar el tema en el recurso. Pues no, es que no va a ser el momento, en muchos casos no puede ser. Sí. Como yo digo a veces, es que me traen un enfermo ya muerto y no tengo la capacidad de resurrección, porque además hay gente que viene con sentencias de hace mucho tiempo, Sí. que los plazos para recurrir también se han terminado. Claro. Y ya no es cuestión de estar recurriendo algo. Y luego otra gente que viene porque le presentan una demanda, a mí me asombra esto, piensan que como no tenían razón no se han presentado, pero porque no tenían razón, y realmente no tenían razón, pero hay que defenderse, Sí, sí, y sí, hay que poder demostrarlo. La justicia es algo serio, porque puede tener consecuencias importantes luego sobre tu vida lo que se dicte. Claro. Es lenta, muchas veces es lenta, es farragosa, las sentencias a veces son demasiado largas o tardan demasiado en dictarse, pero es un rodillo apabullante cuando se lo pones en marcha, y sobre todo una sentencia es una máquina de ejecutar. Claro. Es una máquina de ejecución. Con esa sentencia que tú tienes, tú vas ejecutando y las sentencias están para cumplirse. Y por tanto hay que ser cuidadoso en defenderse, lo primero, con quien sea, con el abogado que sea, pero defenderse, y cuando tienes un procedimiento contra ti, y después de defenderte, pues eso, los recursos, valorarlos también, porque el recurso tampoco es gratis. Y no estoy hablando de lo que pueda cobrar el abogado, porque en muchos casos se puede pactar a resultado. A mí me gusta pactar a resultado, Sí, es sí, decir, sí. según el beneficio que pueda obtener el cliente o según el resultado, pero claro, también me gusta pactar a resultado cuando le veo posibilidades. Si no le veo ninguna posibilidad, si a mí me traen un recurso de algo que ya tiene expirado el plazo, ¿para qué voy a pactar resultado en algo que sé que voy a perder? Pero con independencia de los honorarios que tenga el abogado al que se le encomiende, y el gasto que tiene también el procurador, porque en España es obligatorio utilizar procurador y abogado en la inmensa mayoría de los procedimientos, está el tema de las costas judiciales. Esto de las costas judiciales, que se habla mucho de las costas, bueno, las costas no son las costas del mar, sino los gastos Claro. del proceso, pero los gastos, lo que mucha gente sabe es que no son los gastos del juzgado, porque dicen, no, es que, claro, luego habrá que pagar al juez y tal. No tienes que pagar al juez. Lo que tienes que pagar es al abogado y al procurador de la parte contraria si tú pierdes. Y entonces tienes que llevar cuidado antes de presentar un procedimiento de este tipo, porque si tú presentas un recurso, que ya sus posibilidades son limitadas de ganar, Sí. tienes que pensar que te estás jugando lo que has perdido, más además que te hagan un buen presupuesto, que todas estas cosas deberían ser con presupuesto, Claro. diciendo, bueno, vamos a ver, es que el recurso te va a costar tanto, pero si pierdes, además, tienes que pagar al abogado y al procurador de la parte contraria, con lo cual es también para reflexionar a veces, porque luego están los intereses, mientras tú no has pagado, tienes que pagar unos intereses de demora, te pueden ejecutar la sentencia aunque haya recurrido. Esto mucha gente tampoco lo sabe, quiero decir, los recursos los entienden simplemente para ganar tiempo, pero si a ti te han condenado a pagar 100.000 euros, aunque recurras, a ti te pueden embargar por esos 100.000 euros durante el tiempo en el que se desarrolla el recurso de apelación. Claro. Si luego lo ganas, te van a devolver los 100.000 euros, pero bien.
conviene no jugar con este tema de los recursos, sino valorarlo bien. Y luego ya cuando vamos a instancias más complicadas, es decir, estamos hablando de recursos de apelación en materia civil o recursos de apelación en materia penal. Pero si nos vamos ya al Tribunal Supremo en un recurso de casación, las posibilidades de que lo admitan a trámite son muy reducidas. Digo, siquiera que lo admitan a trámite, porque en muchos casos no va a proceder siquiera esa admisión a trámite. Y si nos vamos al Tribunal Constitucional, recursos de amparo, pues puede calcularse que prosperan menos del 1% de los que se presentan. Sí. Y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues claro, eso es la anécdota, esos casos que aparecen en los medios de comunicación y de gran resonancia mediática o con implicaciones políticas, pero para la generalidad de los ciudadanos, excepto algunos casos de protección de derechos fundamentales que sean muy, muy claros, no son instancias a los que razonablemente se debe acudir. Y no me parece tampoco razonable que los abogados impulsen a la presentación de ese tipo de recursos, que luego no conducen a nada y que... Claro, porque hay veces, Pedro, que, en fin, el trabajo o la obligación, digamos, moral y profesional de un abogado es que si no ve posibilidades de que ese recurso prospere o no lo tiene muy claro, aconsejarle a su cliente que no lo presente porque le va a conllevar una serie de gastos, pero a veces, bueno, pues se aconseja que se siga adelante porque mientras que se presentan esos recursos va corriendo la minuta, ¿no?, como se suele decir. Y, sí, en fin, está en la honestidad de cada uno, imagino, aconsejar a su cliente que, oye, mira, déjalo porque hasta aquí, ¿no? Sí, depende mucho de cómo se ha llevado el procedimiento en primera instancia y depende mucho de la valoración de hechos probados que dé el juez, porque en muchas ocasiones lo que se resuelve en los recursos se dice no puedes sustituir una valoración personal, unilateral tuya, del abogado que está recurriendo, por la valoración que ha hecho el juez. Entonces, claro, depende mucho de qué pruebas se hayan practicado y cómo esté el asunto, si es un asunto que pueda ser dudoso o no. Pero sí, entiendo que el consejo es honesto y seguro que la mayoría de los profesionales serán honestos. Yo esta semana he tenido una sentencia que ha desestimado un recurso que yo desaconsejé totalmente interponer. Y era un recurso en un tema de una cierta cuantía. Sí. Pero el cliente estaba convencido de que insistió que se interpusiera, yo insistí para que no se interpusiera, porque entendía que el importe de las costas procesales luego iba a ser muy elevado. Evidentemente, tú te puedes hacer un cálculo, puedes decir, vale, recurrir, que es como debe ser estas cosas, recurrir me cuesta tanto, si gano, pues es como, me voy a ahorrar tanto dinero. Pero hay que valorarlo, porque bueno, estás jugando a la lotería relativamente. Claro. La justicia no es una lotería, es una ciencia, bien, relativamente, porque todo se puede interpretar y puede haber variaciones distintas sobre los mismos hechos. Puede haber consideraciones de un juez distinto, en este mismo caso de La Manada, como hemos visto, 2 les condenan por abuso sexual, otros sin embargo emiten un voto particular y los absuelven. Constantemente tenemos casos relativamente similares que en distintas jurisdicciones se resuelven de manera diferente. Pero bien, no conviene recurrir con temeridad, no conviene recurrir cuando sabes que tienes altísimas posibilidades de perder. Y sobre todo lo que sí que conviene es advertir al cliente, y es lo honesto, de decir, bueno, esto no está bien, es mejor dejarlo, pero hay mucha gente que se resiste. Claro, se resiste. Se resiste y quiere seguir hasta el final y hasta el mayor final. Eso es lo que te digo, que es bastante frecuente lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. Y casos que, primero, que no pueden ni siquiera ir, porque no corresponde. Eso te iba a decir, Pedro, ¿cuáles son las jurisdicciones a las que se presentan los recursos y a qué jurisdicción va cada tipo de recurso? Sí, el habitual es el recurso civil en un juzgado, un procedimiento normal civil, que es el que puede tener la mayoría de la gente, se va a presentar en un juzgado de primera instancia, que son juzgados que están en las grandes ciudades de la provincia. Sí. En Alicante, tienes en Alicante capital, tienes también en Elche, en Villajoyosa, en Benidorm, en varios puntos más. Y esas decisiones de esos juzgados de primera instancia, si las quieres recurrir, van a ir a la Audiencia Provincial de Alicante. Entonces, la Audiencia Provincial de Alicante, cuando se ha dictado la sentencia, te van a dar un plazo de 20 días, donde te dicen que tú puedes recurrir a esa sentencia. Estamos hablando los casos más normales y más frecuentes.
hay excepciones a esto. Bien, tú lo vas a recurrir por escrito, es decir, haces un escrito en donde explicas, bueno, pues no estoy de acuerdo con esta sentencia por tal cual, todos estos motivos, además hay jurisprudencia en otro sentido que dice esto, lo otro, y que va en contra de lo que ha resuelto esta sentencia, por tanto, siendo la sentencia equivocada, solicito que se revise y se dicte una nueva sentencia. Bien, ese es el caso tradicional de un recurso en materia civil. Si estamos en materia penal, va a haber una fase primero de instrucción, en el juzgado de instrucción, donde se van a practicar las pruebas que determinen si se ha cometido un delito o no. Ese procedimiento tramitado en instrucción se va a remitir a un juzgado de lo penal, que no va a decidir ningún recurso, lo que va a decidir ese juzgado de lo penal es el juicio, va a celebrar el juicio y va a dictar una sentencia en relación con ese juicio que ha celebrado. Y la sentencia del juzgado de lo penal va a ir a la audiencia provincial en recurso de apelación, también en un recurso de apelación por escrito. Tienes 10 días para interponerlo, razonas tus argumentos y no son recursos que suelan prosperar. Los civiles en algún porcentaje mayor, los recursos penales en un porcentaje menor y sobre todo ya en porcentajes mucho menores cuando te vas a instancias distintas. En instancias diferentes, más altas, ya vas a tener el problema de si se considera recurrible o no la decisión, con lo cual entras en fase de admisión a trámite. El Tribunal Supremo te va a decir, no, es que esta sentencia no es recurrible en casación, y es que ni siquiera te lo van a admitir, entonces para que no se va a llegar a celebrar el recurso ese que tú estás intentando interponer. En el Tribunal Constitucional te van a decir si viola o no derechos constitucionales, y en la inmensa mayoría de los casos te van a decir que no se admite a trámite. Y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues lo mismo, si va en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos o no. Y también te van a decidir si se admite a trámite o no. El recurso tradicional, el recurso más normal y el único que se podría, con carácter general, aconsejar si existen motivos suficientes y hay posibilidades, es el que se llama recurso de apelación. Estamos hablando siempre aquí, ahora, en materia civil y materia penal. Materia laboral, los juzgados que deciden los asuntos son los juzgados de lo social, y se interpone un recurso de suplicación que también va a ser por escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Bueno, la verdad es que el entramado es el entramado de juzgados es grande, hay muchos juzgados, también están los contenciosos administrativos para los pleitos contra la administración. El entramado de juzgados sí que es grande, y hay juzgados mercantiles también para los concursos de acreedores. Sí, hay muchos juzgados. ¿Y cuál es la última, digamos, oportunidad que se tiene de que un recurso prospere, ¿no? Siempre escuchamos aquello de, bueno, pues me voy a Estrasburgo, ¿no? Eso es lo que digo, sí, de mucha gente, sí lo escuchamos, sí, yo lo escucho bastante. Digamos, es el último cartucho que se puede quemar en un proceso. Me ha venido diciendo que se va a Naciones Unidas, pero vamos, eso no lo conozco yo bien, no, me refiero que no es que no lo conozca bien, sino que no existe esa opción, pero sí, alguno ha venido a decir, bueno, Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el caso de La Manada, pero es distinto, no se ha pronunciado en un recurso. No, el último sí. Bueno, quien te dice que va a recurrir al rey, pero bien, eso tampoco existe. Tampoco, ¿no? Bueno, luego existe la posibilidad de pedir el indulto en materia penal, que es otra especie de recurso, en definitiva, ¿no? Es decir, a mí me han condenado y pido un indulto y, curiosamente, suspende la ejecución de la pena. Claro. Es decir, que no ingresa si el gobierno... ¿Es frecuente que se concedan indultos, Pedro? Ahora está concediendo menos. Menos. Sí. Y además, aparte en algunos casos... Se están indultando entre ellos. Eso está bien, sí. No, parece que por temas de corrupción no van a dar más, ¿no? Y luego, lo que ocurre es que con todas estas cosas, de recursos por aquí, recursos por allá, aparte de lo que se gastan en abogados, está la cantidad de tiempo que transcurre, que yo no entiendo que claramente el tiempo sea beneficioso. Vamos a ver, el tiempo es beneficioso si tarda mucho en señalarte el juicio. Claro. Puede ser beneficioso porque si tú dices, pues estos hechos ocurrieron hace 10 años y yo me he portado muy bien en estos 10 años y además existe un atenuante de dilaciones indebidas, que es el procedimiento se ha dilatado mucho en el tiempo, vale, pero no tengo muy claro que si ya estás condenado y después te enfrascas en una serie de recursos y en solicitud de indulto,
pues 12 o 14 años después de haber cometido los hechos, tengas que ingresar en prisión. Y eso no creo que sea lo más beneficioso para la persona, ni para nadie. Ni para la justicia, ni para las víctimas, ni para nadie. Pero para el propio condenado, después de tanto tiempo, ahora tengo que ingresar en prisión, no sé. Por eso creo que habría que ser un poco más comedido, porque a veces da la sensación de recurrir, en algunos casos, solamente para aplazar el problema o para ver si la tómbola de la lotería me cae. Y como digo, la justicia no es una lotería, no es una lotería. Hay un porcentaje de suerte, porque en la vida en general también hay un porcentaje de suerte en todo lo que hagas, pero no es una lotería, no es como jugar a la loto o jugar a la justicia. Hay que saber jugar, hay que saber jugar bien, hay que defenderse adecuadamente, hay que colaborar muy estrechamente con el abogado que tengas, de contarle la verdad de todo, de suministrarle toda la información y después pues tratar de exponer bien tus argumentos y recurrir si tienes que recurrir, pero no abusar de esta institución. Claro. Pedro, bueno, hay también casos muy sonados que han sido sentencias en contra y que después, pues en otras instancias, como el Supremo, han sido sentencias a favor. Ha cambiado de forma drástica el sentido de esa sentencia. No sé si recuerdas alguna en este momento. Sí, es cierto, pero son, como dices tú, casos muy sonados. Y el problema es que la generalidad de la gente interpreta, claro, es su caso, yo lo comprendo, ¿no? Y tu caso es tu vida, en muchos casos es tu vida, porque se juega mucho en ello. Te juegas menos, te juegas más, al fin y al cabo lo que te estás jugando en la mayoría de los casos es dinero. Esto se resume muy fácil, es en ¿dónde está mi dinero?, ¿no? Es la pregunta básica, o cuando cobro, casi si atendemos a la consulta que se hace en un despacho de abogados, la esencia de esa consulta, al final se reduce a eso. Porque si estás reclamando el impago de un alquiler va a ser eso, si estás reclamando una pensión de alimentos impagada de tu ex, pues también va a ser eso. Si estás reclamando contra una entidad bancaria por cláusula suelo, también es eso. Gastos de constitución de hipoteca, en fin, los temas más generales que hay en los juzgados hoy, que son los que acabo de mencionar, pues todos van a ir en esa línea. Y si es el banco que está reclamando contra ti, pues también está reclamando dónde está mi dinero. Claro, o sea que... claro. Pero, claro, como dices tú, son casos sonados los de esas absoluciones son absoluciones sonadas. Y si entonces son precisamente, por ser sonadas, suelen ser además casos de mucha mayor complejidad. Y si son casos de mayor complejidad, también son casos más opinables y más difíciles de subsumir en una realidad de otros supuestos que se producen con más frecuencia. Quiero decir, el asunto normal que tiene un ciudadano particular es un asunto que tienen otros ciudadanos particulares. Esos casos sonados son casos excepcionales en unas circunstancias de una persona concreta, normalmente con un perfil público, porque si no, no sería sonado el caso. Claro. Un perfil público o por la relevancia de la víctima. Por eso reitero la conveniencia de ser sosegado en cuanto a la interposición de recursos. Pedro, antes de terminar, hay una cosa que no podemos evitar que se nos pase por la cabeza, y es que menuda papeleta tiene el juez o los jueces que tengan que valorar ese recurso de la manada, ¿no? Con esa presión social, de bueno, pues saber que si esa sentencia no gusta, pues va a ser absolutamente discutida en la calle y se va a volver a cargar contra la justicia. ¿Tú crees que habrá manifestaciones otra vez de tanto nivel si la sentencia no gusta? Yo creo que se enfriará un poco el tema. ¿Tú crees que se enfriará? No sé. Las manifestaciones ya han sido, ¿no? Entonces habrá un conato de y luego por otra parte, como los políticos el tema les está interesa... muy candente, ¿eh? No veo yo a la gente que se ha echado a la calle con ganas de dejarlo estar, ¿eh? Sí, bueno, si tardan un año en resolver el recurso... Bueno, claro, depende también del bombo que le den los medios de comunicación, luego, que al final es de lo que se trata. Y luego depende de lo que digan los políticos, porque si los políticos han impulsado una reforma del Código Penal y tenemos elecciones dentro de un año, si han impulsado una reforma del Código Penal agravando los delitos de violación, van a decir, bueno, el tema ya está resuelto con esta reforma. Claro, bueno, ya veremos qué pasa.
lo que es importante es que se resuelvan los problemas de la gente, de los ciudadanos, que nos sintamos protegidos por la ley y por la justicia. Y yo creo que siendo así, pues se acabarían movilizaciones y se acabaría todo. Pero bueno, este es otro tema que abordaremos otro día. ¿Qué te parece, Pedro? Muy bien, estupendo. ¿Bien? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes también por habernos acompañado una semana más. La próxima volvemos. Hasta entonces.